Harald, el escudo del alba, escudriñaba la distancia con ojos penetrantes, como si pudiera ver más allá de la niebla que ocultaba al ejército enemigo. Con un cabello tan dorado como el sol y una presencia que hacía que hasta el guerrero más intrépido se sintiera protegido, Harald era más que un líder, era la encarnación del espíritu vikingo. Del otro lado marchaba Alrik de Ardenas, el severo comandante de las fuerzas cristianas, un hombre cuya fe inquebrantable solo era igualada por su ambición. Alrik era conocido como la llama de la cruz, un título que inspiraba a sus hombres y aterrorizaba a sus enemigos. La batalla, que duraría 7 días, ha quedado grabada en la historia como la Guerra de los 7 Dientes, en referencia a los acantilados escarpados que rodeaban el campo de batalla. Harald sabía que no podía confiar solo en la fuerza bruta. Utilizando su conocimiento de la tierra desconocida, dividió sus fuerzas en pequeños grupos, asignados a emboscadas nocturnas y sabotajes silenciosos. Mientras tanto, Alrik, con su impecable organización, construyó campamentos fortificados y utilizó arietes para intentar abrirse paso a través de los obstáculos naturales que bloqueaban su avance. El segundo día, la astucia de Harald comenzó a brillar. Ordenó a sus guerreros que se camuflaran con el musgo y el follaje local, mimetizándose con el paisaje. Durante la noche, se infiltraron en el campamento de Alrik, prendiendo fuego a los suministros y sembrando el caos entre los soldados cristianos. En respuesta, Alrik, con calculada frialdad, adaptó sus tácticas, enviando exploradores para estudiar el terreno y predecir los movimientos vikingos. Ambos líderes jugaron como maestros en el tablero de guerra, pero la verdadera pregunta era, ¿quién controlaba el tablero? La tierra parecía haber elegido un bando, pero su lealtad seguía siendo un misterio. Harald no era solo un guerrero, era un símbolo de esperanza para su pueblo. Nacido en un pequeño pueblo al borde de un fiordo, creció escuchando las historias de su abuela sobre dioses antiguos y héroes legendarios. De joven, dirigió su primera incursión, sorprendiendo incluso a los guerreros más experimentados con su habilidad para leer el terreno y sus decisiones rápidas. Pero a Harald no lo impulsaba solo la gloria de la batalla. Para él, cada conquista era una promesa de un futuro mejor para su tribu, más tierra para cultivar, más recursos para sustentar a las generaciones futuras. A pesar de su fuerza inquebrantable, cargaba con el dolor de la pérdida. Su hermana menor había sido secuestrada y tomada como esclava en una incursión cristiana años antes, un evento que alimentó su desconfianza y furia hacia los invasores. Alrik de Ardenas, por otro lado, era hijo de la nobleza de una tierra lejana, pero su camino nunca había sido fácil. Criado en un monasterio después de la muerte prematura de sus padres, aprendió desde muy joven que la disciplina y la fe podían conquistar lo imposible. Alrik era un hombre carismático y metódico, que sabía usar tanto la palabra como la espada para forjar el destino. Aunque proclamaba que su misión era difundir la luz de la cruz, Alrik era también un ambicioso estratega, que veía en la conquista de esta tierra desconocida una oportunidad de solidificar su nombre en la historia. Sin embargo, en el fondo había un hombre acosado por las dudas. Sabía que sus soldados lo seguían por necesidad, no por lealtad, y temía que el más mínimo desliz pudiera comprometer su liderazgo. Ambos líderes eran espejos de su pueblo, pero también tenían sus propios conflictos internos. Harald, aunque amado por sus guerreros, se enfrentaba a la presión constante de liderar no solo con fuerza sino con sabiduría, sabiendo que un error podría significar el fin de su pueblo. Alrik, incluso mientras portaba el estandarte de la cruz, se cuestionaba si su fe estaba siendo utilizada como arma o como escudo. En cada decisión que tomaban, no solo estaba en juego el destino de la batalla, sino también el legado que dejarían atrás. Y la tierra, testigo silencioso de sus acciones, parecía observar y esperar a quien sería digno de gobernar. La tierra desconocida, a la que los vikingos llamaban Mjolnir, era un lugar de extremos. Colosales montañas se alzaban como centinelas al norte, sinuosos valles cubiertos de densa vegetación, y en el corazón de la tierra, un inmenso lago con aguas tan oscuras que parecía albergar antiguos secretos. Para los vikingos, Mjolnir no era solo un territorio que defender, era una promesa de prosperidad, una tierra donde sus hijos podrían crecer libres bajo el cielo abierto. Para los cristianos de Alrik, en cambio, Mjolnir era una región estratégica, una pieza esencial en el tablero de ajedrez de sus conquistas. El tercer día de la Guerra de los 7 Dientes, la batalla alcanzó un nivel de brutalidad que resonaría en las historias durante generaciones. Harald, aprovechando su conocimiento de los escarpados acantilados que dieron nombre a la batalla, situó a sus arqueros en puntos elevados, asegurando una amplia vista del valle. Al mismo tiempo, grupos de guerreros armados con hachas esperaban ocultos entre los árboles. Cuando Alrik envió la primera oleada de tropas a través del valle, creyendo que era seguro,
se encontró con una lluvia de flechas que convirtió el avance en un caos. Aún así, los cristianos no retrocedieron. Alric dirigió personalmente la segunda carga, utilizando escudos para proteger a sus hombres mientras presionaban a los defensores. La batalla parecía igualada hasta el quinto día, cuando Harald realizó un movimiento que cambiaría el curso de la lucha. Durante la noche, envió un grupo de exploradores para desviar el curso de un río que atravesaba el territorio. Cuando llegó la mañana, los invasores encontraron sus suministros enterrados en el barro, incapaces de mover carros o artillería. Alric, sintiendo el golpe, ajustó su estrategia, ordenando a sus hombres construir puentes improvisados y quemar partes del bosque para despejar el camino. Sin embargo, la tierra parecía conspirar contra él. La niebla, que se espesaba a medida que avanzaba la tarde, dificultaba la comunicación entre sus tropas, mientras que los vikingos aprovecharon la confusión para atacar en rápidas y devastadoras oleadas. Al amanecer del sexto día, Jorem parecía una tierra viva, que respiraba con el conflicto que la consumía. El aire estaba cargado de olor a madera y hierro quemados, mientras que el sonido de los gritos y el retumbar de los tambores resonaban en los acantilados irregulares. Harald reunió a sus guerreros en un círculo cerca del gran lago, donde las aguas oscuras reflejaban el resplandor de las antorchas. «Hoy no luchamos solo por Jorem», declaró, con una voz firme como el hielo. «Luchamos por nuestros hijos, nuestras historias y nuestros dioses. Esta tierra nos ha elegido y no será tomada». Sus hombres respondieron con un rugido que pareció sacudir la tierra misma. Mientras tanto, en el campamento cristiano, Alric de Ardennes pasó revista a sus tropas. El agotamiento era evidente en los rostros de sus hombres, pero sabía que la retirada no era una opción. «La victoria no pertenece a quienes temen a la oscuridad», dijo, sosteniendo el estandarte que portaba la cruz. «Pertenece a quienes la atraviesan con coraje y fe». Dividió sus fuerzas en 3 grupos, apostando por una ofensiva en 3 frentes, un avance directo por el Valle Central, una incursión en el Bosque del Sur y un atrevido intento de cruzar el lago utilizando balsas improvisadas. La estrategia era arriesgada, pero Alric sabía que no tenía tiempo que perder. El enfrentamiento comenzó al mediodía, con el pálido sol apenas abriéndose paso entre la niebla. Las tropas cristianas que avanzaban por el valle se encontraron con una avalancha de rocas, cuidadosamente preparada por los vikingos durante la noche. Los acantilados que les protegían se convirtieron en auténticas armas, y los invasores se vieron obligados a retroceder, dejando el terreno sembrado de escudos rotos y gritos de dolor. Al sur, en el bosque, el avance parecía más prometedor. Pero cuando las tropas de Alric comenzaron a talar árboles para abrirse paso, descubrieron demasiado tarde que habían caído en una trampa. Harald había escondido a unos guerreros en las copas de los árboles, que descendían como sombras, atacando con hachas y lanzas. El choque más dramático, sin embargo, ocurrió en el lago. Las balsas de Alric comenzaron a cruzar el agua al amparo de la niebla, mientras los vikingos observaban en silencio. Cuando las primeras embarcaciones cristianas llegaron al centro del lago, Harald dio la señal. De repente, aparecieron pequeñas embarcaciones vikingas, ocultas entre las orillas, como serpientes marinas despertadas. Armados con arpones y antorchas, los vikingos atacaron las balsas, prendiéndoles fuego y hundiéndolas una a una. Las oscuras aguas se convirtieron en un cementerio mientras los soldados de Alric luchaban por nadar hasta la orilla bajo el peso de sus armaduras. El día terminó con ambos bandos exhaustos, pero la moral claramente a favor de los vikingos. Habían repelido cada ataque, utilizando el terreno, la astucia y la ferocidad que los definían. Mientras Harald se preparaba para otra noche de vigilia, sabía que Alric no era un hombre que se rindiera fácilmente. En el horizonte, las antorchas cristianas brillaban como ojos vigilantes, una promesa silenciosa de que el séptimo día sería el más sangriento de todos. El séptimo día amaneció como cualquier otro, pero el aire era diferente. La niebla, espesa y opresiva, parecía envolver cada rincón de Jorem, como si la tierra misma estuviera en silencio, esperando lo inevitable. La lucha que se avecinaba no sería como las anteriores, todos lo sabían. Tanto Harald como Alric, en sus campos de batalla, preparaban sus fuerzas para la noche que se avecinaba. Ya no sería una batalla de estrategia ni de desgaste. La lucha final, el último baile entre el acero y el coraje, se decidiría por un único factor, la fuerza bruta de la voluntad. El sol se puso lentamente, tiñendo el horizonte de un color rojo como la sangre ya derramada. En las filas de los vikingos, muchos miraron al cielo, como si esperaran algo. Y entonces, como si fuera una señal,
Una brisa fría barrió el campo, trayendo el sonido de un trueno lejano. Era como si los antiguos dioses se estuvieran preparando para dar su bendición. Harald, con la mirada fija en las estrellas que se alzaban en el cielo nocturno, susurró a sus hombres: «Hoy, el sol no se pone para nosotros. Lucharemos junto a nuestros antepasados». En el bando cristiano, Alric estaba lejos de ser el hombre invencible que había sido en los primeros días. Tenía los ojos cansados, el alma marcada por la pérdida y el sufrimiento. Sabía que a medida que avanzaba la noche, ya no habría lugar para la retirada ni la estrategia. Había apostado todo en esta última ofensiva, y ahora solo los más fuertes prevalecerían. En su mente, rezaba por fuerza, pero algo en su corazón sabía que no sería la fe lo que le daría la victoria, sino la fuerza de sus tropas. Cuando la luna salió, iluminando las líneas de batalla, Harald dio la señal. Con un rugido primario, los vikingos avanzaron con una ferocidad que parecía haber sido despertada por los mismos dioses. La noche sería rápida, como una tormenta, sin piedad ni vacilación. Los cristianos, tomados por sorpresa por la velocidad del ataque, intentaron organizarse, pero los vikingos eran como una ola que arrasó con todo lo que tenían por delante. Las espadas cortaban el aire, el sonido del metal contra el metal era ensordecedor y el suelo estaba cubierto de cuerpos caídos, víctimas de un choque brutal. La batalla final no duró más de una hora, pero fue un mar de sangre. Cuando se asestó el último golpe, la tierra pareció respirar de nuevo y el silencio que siguió fue más profundo de lo que nadie hubiera podido imaginar. Los vikingos, exhaustos pero victoriosos, alzaron sus armas al cielo, agradeciendo a los dioses y a la tierra por su victoria. La tierra que había sido conquistada con tanto sacrificio ahora era suya, y la paz, al menos por el momento, reinaría en Mjolnir. Alric, sin embargo, yacía en el suelo, con sus fuerzas decayendo. Al final, fue la fuerza de la tierra y los dioses antiguos lo que garantizaría la victoria del pueblo vikingo, y no la fe de un hombre que no había logrado comprender el verdadero poder de la naturaleza. La batalla de los 7 dientes, como se la conoció, quedó registrada en las sagas vikingas como un triunfo que resonaría durante siglos. Mjolnir, ahora bajo el dominio nórdico, se convertiría en un símbolo de resistencia y coraje, un recordatorio de que, cuando estaban unidos, los vikingos eran invencibles. Los cristianos de Alric, derrotados pero no exterminados, se retiraron a sus tierras natales, prometiendo regresar algún día, pero con la victoria de Harald, la promesa de un nuevo futuro se hizo más concreta con cada día que pasaba. Con la batalla ganada, Harald miró a los hombres que lo rodeaban, cansado pero con el corazón en llamas. Mjolnir era ahora una extensión de su fuerza y voluntad. Los dioses, como prometieron, habían concedido su bendición, pero la verdadera victoria había llegado del coraje inconmensurable de sus guerreros. Harald sabía que esta batalla era solo el comienzo de un nuevo capítulo para los vikingos. Pero para él, lo que realmente importaba en ese momento era la tierra que ahora pertenecía a su pueblo. El eco de los gritos victoriosos se perdió en las montañas, mientras los primeros rayos de sol iluminaban las colinas de Mjolnir, marcando el comienzo de una nueva era. Harald, inmortalizado en la memoria de su tierra y su gente, se preparó para más aventuras. Erem estaba a salvo, pero el futuro aún guardaba misterios que él y sus guerreros tendrían que desentrañar. La historia de su pueblo seguiría escribiéndose, pero por ahora, miraba al horizonte, sabiendo que el verdadero poder residía en la fuerza del espíritu y la unidad de su pueblo. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. El viaje continúa.